Gracias, Padre Santo, porque nos pones bendición, Señor, todos los días, Señor. Porque estás con nosotros siempre, Señor, porque nos cuidas en todo momento, Señor. Te pido que tomes control de esta reunión, Señor. Que sea tu palabra la que sea dicha aquí, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para entender tu palabra, Señor. Para ver los lugares escondidos para otros, Señor. Que tú nos haces visibles a nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que como hijos tuyos, Señor, tenemos derecho a acercarnos a tu reino, Señor, acercarnos a tu sabiduría, acercarnos a tu bendición, Señor, y nos vas a darla abundantemente, Señor. A ti la honra y la gloria siempre, Señor. Y te pido, Padre Santo, que estés con nosotros, Señor, que nos guíes en todo momento, Señor, y que nos lleves siempre por el buen camino de la fe, Señor. No permitas que nos alejemos, Señor, en falsas doctrinas, no nos permitas que nos alejemos en malos pensamientos o en ideas equivocadas, Señor, sino que tu palabra y tu bendición nos acompañen en todo momento, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor, y guíanos siempre por el buen camino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, ha sido una temporada media complicada, pero yo creo que es parte de las cosas con las que tenemos que acomodarnos. Hace como un año y medio, cuando empezamos con la disciplina de la lectura bíblica, empezó hace más tiempo, pero empezó más que todo con una preocupación mía y con un enojo de parte mía por una cosa que había pasado en un estudio bíblico. Y que el Señor, como siempre, cuando uno se enoja con el Señor, uno sale trasquilado, ¿verdad? Entonces el Señor me dijo, vea, yo necesito que usted haga o que usted logre que la gente no dependa de usted, sino que dependa de mí, ¿verdad? Muchas veces cuando hay un estudio bíblico, cuando hay un líder espiritual o cuando hay alguna guía de algún tipo, la gente pierde a veces los ojos de Dios y los pone en la persona, ¿verdad? Y si esa persona de alguna manera falla, y no falla por pecado, o falla porque no está o porque está en otras, muchas veces es muy fácil decirle, es que por culpa de que esa persona falló, yo me alejé de Dios, ¿verdad? Y parte de lo que Dios me había pedido es lograr que la gente dependa de Él, ¿verdad? Entonces, en estos días que no ha habido, o que se me ha complicado, la verdad, seguir con los estudios y poder reunirnos, gracias a Dios, porque hemos tenido mucho trabajo y fuera de San José, que es la parte más complicada, este, el saber que ustedes siguen en la lectura bíblica, que siguen posteando cosas, me llena de mucha satisfacción porque no dependen de este tipo de estas reuniones para estar leyendo la palabra, para estar analizando y para estar en la presencia de Dios. Entonces, me pone muy feliz que yo no esté y que todo esto siga normal y corriente, pero también me pone muy feliz que podamos hacer el estudio y revisar por lo menos algunos libros que nos han quedado ahí pendientes de lo que hemos estado leyendo. Ya vamos por Malaquías, ¿verdad? Esta semana empezamos con empezamos Malaquías. Este, Vamos a ver, estoy bien. Hebreos lo terminamos el sábado y el domingo empezamos con Malaquías y lo terminamos el miércoles. Es un libro pequeñito. Pero quería hablar del libro de Hebreos porque primero que nada es uno de mis libros favoritos y es un libro como medio enigmático. Y creo que es importante poder cerrar algún tipo de conocimiento sobre lo que leímos en la semana pasada que estuvimos leyendo Hebreos. Este estudio le puse conexiones geniales porque lo que el libro hace es una relación muy interesante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Obviamente, el libro de Hebreos está dirigido a los hebreos. No es una epístola a los hebreos ni una carta a los hebreos, porque las epístolas o cartas son dirigidas especialmente a iglesias y el libro de Hebreos no está dirigido a una iglesia.
No es, por ejemplo, el libro, la carta a los Corintios, ¿verdad? Que era que en Corinto había una iglesia y entonces Pablo le escribe a esa iglesia y le dice, mire, esto está pasando en su organización. En la carta a los hebreos, el libro de los hebreos es diferente porque no está escrito a una iglesia. Entonces no podemos decir que es una epístola, sino más bien es como una serie de charlas que se hicieron para una comunidad de hebreos. Hebreos era personas de los que nosotros ahora conoceríamos como judíos que conocieron a Cristo y empezaron en el cristianismo, ¿verdad? Entonces la carta a los hebreos está escrita a judíos o a ex profesantes de la fe judía que simplemente continuaron su conocimiento y hubo un puente muy claro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces la carta, el libro de los Hebreos es un libro que habla muchísimo y tiene muchas repercusiones sobre el Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento, perdón, viene a ser la base del Nuevo Testamento y cómo explica muy bien qué significa en el Antiguo Testamento, qué fue lo que hizo Jesús y cómo logró eso entrar en el Nuevo Testamento. Al principio se creía que estaba escrita por Pablo, porque tiene cierta estructura parecida a lo que Pablo, en las cartas de Pablo. Pero después, posteriormente se dio cuenta que no estaba escrita por Pablo, sino parece ser más bien que fue escrito por un seguidor de Timoteo. Y Timoteo es un seguidor de Pablo, ¿verdad? Entonces como que de alguna manera copió algún tipo de estructura que Pablo estaba usando, pero no está escrita por Pablo. O los últimos estudios teológicos dicen que no está escrita por Pablo. Este, entonces es muy interesante porque en la estructura del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, tenemos los evangelios, después tenemos las cartas paulinas. Y la última carta paulina, la última carta de Pablo, es el libro de los Hebreos. Por aquello de que es Paulina, o sea, si en el futuro dicen, no, no, si es de Pablo, entonces simplemente se mete dentro de las cartas paulinas, o si no está escrito por Pablo, entonces simplemente salió. Entonces está en el puro límite entre todo lo que son las cartas escritas por Pablo y después las cartas escritas por otros apóstoles. Por ejemplo, Hebreos, que no sabemos quién es el autor, y también Santiago, también Timoteo y también, perdón, Timoteo no, Santiago, Pablo y Juan, que son las cartas que fueron escritas no por Pablo, sino por otros autores, ¿verdad? Sí, aunque no está escrito por Pablo, la presencia del apóstol, de Pablo, es muy importante y tiene mucha repercusión en lo que está diciendo el libro, ¿verdad? Y es que todo la iglesia primitiva, la, 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 la ubicación o la posición de Pablo era muy importante. Entonces tenía mucha importancia en lo que Pablo estaba diciendo y lo que Pablo estaba haciendo en la iglesia primitiva. Entonces, por ejemplo, en la segunda de Pedro, vemos aquí como Pedro hace relación a lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, don Álvaro, si quieres leer segunda de Pedro 3 del 15 al 16. Está bien. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces Pedro de alguna manera le echa una chinita a Pablo diciendo, vea, Pablo escribe de cosas tan complicadas que muchas veces la gente como que no entiende lo que Pablo está escribiendo, ¿verdad? Y el libro de los Hebreos entra mucho en eso de lo que Pedro está diciendo, que es complicado, que es difícil y que si usted no logra entender la estructura del libro,
puede entrar en falsas doctrinas y puede perderse del cristianismo. Hace unas semanas estaba hablando con un amigo y me estaba contando que ellos son de una tradición cristiana desde pequeñitos, y el hermano empezó a estudiar mucho la palabra, y después de varios cursos que llevó de la Biblia, empezó a practicar lo que se llama el judaísmo mesiánico, que es este, continuar con todas las leyes y todas las tradiciones judías, pero creyendo en Jesucristo. Que uno dice, bueno, no es lo que Jesús nos ha enseñado cuando uno lee la palabra, pero bueno, por lo menos está dentro de la esfera del cristianismo. Pero llegó al punto donde siguió estudiando y dice, no, Cristo no. Y se hizo totalmente judío. Y entonces el hermano, muy frustrado, me contaba que, por ejemplo, llega a comer a donde la mamá, y él dice, no, mami, no puedo comer de eso porque esa comida está contaminada y yo no puedo comer de comida contaminada. Y entonces él dice, ¿cómo le va a decir eso a mami? Si mami le hace ese picadillo de chayote, con mucho amor y cariño, pero no lo preparó como los judíos lo preparan, entonces, bueno, no sé si los judíos comerán picadillo y chayote, pero no lo preparó como los judíos lo tienen que preparar, entonces lo rechazaba. Y entonces, como una persona dentro del cristianismo, si estudia la palabra y se mete por malos caminos y no se mete con una guía clara, puede caer en falsas doctrinas, ¿verdad? Entonces, es lo que Pedro está hablando sobre las epístolas de Pablo. Muchos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, y especialmente para su propia beneficio, y a final de cuentas para su propia perdición, ¿verdad? Entonces, el libro de los Hebreos es un libro que uno tiene que leer con mucho cuidado y con mucha, entendiendo qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Y para quién está escrito, ¿verdad? El libro empieza con una introducción que es importantísima y que le da como la base de lo que es el libro de los Hebreos. Entonces, entendiendo lo que este pasaje nos cuenta, entendemos para qué y por qué está escrito el libro de los Hebreos. Gaby, si querés, no lees Hebreos 1, del 1 al 3. Ajá. Dice, hace mucho tiempo, espérate para correr aquí la imagen que si no, no veo. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces, entendemos que el libro está escrito para hebreos, para judíos, y entonces empieza el escritor diciendo, ok, todo lo que pasó antes, o sea, todo el Antiguo Testamento, como lo conocemos ahora, lo que estaba era poniendo las bases de algo mayor que iba a venir aquí, ¿verdad? Y ese mayor definitivamente es Jesucristo. Y tratar de entender cómo el pueblo de Israel busca este, el, el, el darle una continuidad entre lo que es toda la enseñanza de Abraham, toda la enseñanza de Moisés, y cómo meter a Jesús en una figura cuando el pueblo de Israel tenía en tan alta estima, por ejemplo, a Abraham o a Moisés, y no meterlo dentro de la misma línea de Abraham y Moisés, sino como algo mayor que ellos, ¿verdad? Eso para el pueblo de Israel era, para la cultura judía, era muy complicado, y para Pablo y Pedro fue complicado lograr hacer eso, de tratar de desestructurar esa tradición judía, para que pudiera de alguna manera entrar dentro del cristianismo, ¿verdad? Entonces eso es lo que busca el libro de Hebreos, dar una continuidad de la historia, pero ubicando a Jesucristo en el lugar de importancia, ¿verdad? Y en el lugar de hijo de Dios, no un profeta más como un Abraham
o Moisés, ¿verdad? Entonces, todas esas tradiciones judías tan arraigadas, era complicado para esa iglesia primitiva poder desarraigarlas y empezar a traer la tradición cristiana, ¿verdad? Entonces, muchas de las analogías que busca el libro de Hebreos, lo que hace es mezclar o comparar la tradición judía con Jesús y cómo hay un complemento en esto y cómo aquello hablaba de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es para entender un poco lo que el libro de Hebreos estaba haciendo. Y hace 4 comparaciones importantes. Esas 4 comparaciones, de alguna manera, para nosotros se vuelven tal vez un poco difíciles de entender, o inclusive se vuelven un poco hasta difíciles de saber por qué es que está haciendo esas comparaciones, pero vamos a explicar un poquito la importancia de esas comparaciones y cuál es la estrategia del escritor de Hebreos para poder lograr llevar su mensaje a la iglesia o a los hebreos, en estos primeros hebreos. Entonces, o esta primera iglesia en hebreo, hebrea, perdón. Entonces, en el capítulo 1 y 2 hace una comparación entre Jesús y los ángeles. Y uno dice, ¿y por qué comparar a Jesús con los ángeles? ¿Y qué es lo que quiere decir o qué viene aquí detrás? Entonces, Margarita, si quieres leer Deuteronomio 32, 33, 2, por favor. El Señor vino desde el monte Sinaí y se nos apareció en el monte Seir. Resplandeció desde el monte Parán y vino de entre miles de seres santos del sur, de sus laderas montañosas, con llamas de fuego en la mano derecha. La tradición judía decía que la palabra de Dios fue llevada a Moisés por ángeles, basándose en este capítulo de Deuteronomio, que los ángeles habían traído la palabra de Dios a Moisés y Moisés se la había dado al pueblo, ¿verdad? Entonces, después, no sé si recuerdan la historia, en Éxodo, Moisés va bajando con las tablas de la ley, y ve al pueblo ahí haciendo idolatría y haciendo cultos paganos, entonces quiebra las tablas de la ley y se enoja con todo el pueblo y después vuelve a subir al monte y Dios le dice, no, yo no voy a traer la otra de las tablas, ahora le toca a usted escribirlas ahí. Entonces, las segundas tablas fueron talladas por Moisés, las primeras sí fueron traídas directamente por Dios. Pero esas primeras tablas fueron traídas por ángeles. Entonces, para el pueblo de Israel, la palabra de Dios es sumamente importante. Bueno, y para nosotros también. Entonces, y la palabra como una cosa que tenía más de 5,000 años de existir tal cual. O sea, no se había modificado en ese tiempo. Y ahora llega una nueva doctrina, empieza a explicarnos cosas diferentes, cosas que no habían estado ahí presente, empezando por Dios es uno solo, y eso es lo único, lo que hemos hablado, y ahora me están hablando de 3 personas. ¿Cómo es eso tan difícil? ¿Cómo es eso que me están hablando de este tipo de cosas en este momento, cuando durante muchos años me han dicho que Dios era uno solo? ¿Cómo yo hago para masticar eso? Entonces lo que empieza Hebreos a decir es, ok, los ángeles trajeron la palabra de Dios, pero Jesús no es un ángel, Jesús es algo mucho más grande que los ángeles. Entonces, lo que viene a decirnos Jesús es un complemento mayor, es una revelación mayor que lo que la palabra de Dios tenemos en este momento. O sea, lo que viene a Jesús decirnos es la revelación siguiente. ¿Por qué? Porque Jesús es mucho más grande que los ángeles, ¿verdad? Entonces, esa enseñanza que tenemos en esa primera comparación entre Jesús y los ángeles es que la gloria de Dios es en grado mayor con Jesús, pero aún así, Jesús tuvo la humildad de venir donde nosotros y de darnos la salvación, que era un concepto totalmente difícil de entender para el pueblo judío, porque la imagen que tenía Dios era algo tan poderoso, tan grande, tan divino, que no se podía acercar a nosotros porque nos hacía daño si se nos acercaba.
Por eso, las tablas de la ley estaban ahí escondidas en el lugar santísimo, y si alguien se acercaba ahí se moría. O sea, era algo que estaba resguardado porque la presencia de Dios es tan grande que nos puede matar. Llega Jesús, Jesús dice: yo soy Dios y vengo y abrazo a todo el mundo y toco a todo el mundo y sano a todo el mundo, y entonces la gente dice: no es la imagen que yo tenía de Dios, es un Dios mucho más cercano el que me está mostrando Jesús, ¿verdad? Entonces, esa primera comparación que hace el escritor de Hebreos es poner en su lugar el nombre de Jesús, y también explicar la humildad con la que vino donde nosotros a darnos esa salvación. ¿Ok? La segunda comparación que hace es Jesús, Moisés en la tierra prometida, ¿verdad? Si recordamos, Moisés recibió una promesa de parte de Dios. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, se lo lleva por el desierto hacia la promesa, hacia la tierra prometida. Cuando están en el borde para entrar a la tierra prometida, empiezan a hablar más de Dios. Dios se enoja y dice: ok, voy a matar a toda esta gente y no van a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés dice: no, pues él hizo una promesa, tiene que traer a su pueblo a la tierra prometida. Y entonces sucede lo que está aquí puesto. Kenita, si quieres leer ahí Deuteronomio 1, del 34 al 35. Sí. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados. Entonces, el escritor de Hebreos dice: ok, si usted se rebela contra Dios, entonces no entra a la tierra prometida. Y si Jesús es más grande que Moisés y usted se rebela contra Moisés, entonces se rebela contra Jesús, entonces toda esa enseñanza, todo ese patrón, todo lo que Dios nos reveló a través de Jesús no va a poder llegar a cumplirse, ¿verdad? Entonces, el rebelarse contra Moisés impidió que la gente pudiera entrar a la tierra prometida. Imagínese lo que significa rebelarse en contra de Jesús. No nos impedirá que entremos en esta nueva creación, en este nuevo concepto que Dios nos estaba poniendo. Recordemos que el pueblo de Israel, de alguna manera, en su genética, lo que tenían ellos en su mente es que en su genética ya estaba la salvación. Ellos son el pueblo escogido por Dios. Entonces yo simplemente por ser judío ya soy salvo, ¿verdad? Simplemente lo que no tengo que hacer es no ser, dejar de ser judío. Sería la única forma que yo pierda la salvación. Entonces lo que empieza el escritor de Hebreos a decir es: ok, Jesús trae algo nuevo, algo diferente, algo mucho más grande que la simple promesa de la Nueva Jerusalén. Y entonces, si usted se rebelaba contra Moisés, no entraba a la tierra prometida. Bueno, no se rebele contra Jesús y contra su enseñanza, y así va a entrar a esa nueva creación que Dios tiene para nosotros a través de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? La otra gran comparación que hace en capítulos 5 al 7 es con Jesús y los sacerdotes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento queda muy claro que la manera que Dios había regalado a los hombres para poder relacionarse con ellos después de que vino la caída es por medio de los sacrificios. Si una persona pecaba, entonces hacía un sacrificio. La paga del pecado es la muerte, entonces tenía que haber una muerte, y si yo peco contra Dios, yo me merezco esa muerte, pero Dios dice: bueno, voy a hacer un rito, un acto que va a provocar que la gente pueda trasladar sus pecados hacia un cabrito que tiene que tener ciertas características. Ese cabrito lo matan y entonces ya pueden tener relación con Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios les había enseñado al pueblo de Israel. Y ahora, y el que dirigía ese sacrificio eran los sacerdotes. Y los sacerdotes eran personas escogidas, tenían que ser de la tribu de Leví,
para poder hacer esa intercesión entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y durante toda la historia, los sacerdotes juegan un papel muy importante dentro de la fe y la cultura hebrea, ¿verdad? Y entonces el escritor empieza a hacer ese análisis entre Jesús como un sacerdote y los sacerdotes de ese tiempo que existían. Entonces, don Álvaro, si quieren nos lee Hebreos 5, del 1 al 3. Todos somos sacerdotes, es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Entonces, la comparación que hace Jesús con los sacerdotes es, ok, tenemos Jesús, un sacerdote sin mancha, un cordero perfecto, y tenemos los sacerdotes, que son personas que pecan. Y entonces esos sacerdotes tenían que hacer un rito para purificarse ellos. Y después ya podían ayudar y interceder y purificar a el resto del pueblo. Entonces, la comparación que hace es Jesús no necesita purificarse de sus pecados porque Jesús no tuvo pecados. Entonces, eso lo ubica como un sacerdote mucho mayor, un sacerdote mucho más alto que los sacerdotes que estaban ahí en la tierra haciendo todo lo que los sacerdotes necesitaban hacer, ¿verdad? Y después nos hablan de un tema importantísimo. Claro, si quieres léenos Hebreos 5, del 5 al 6, por favor. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si uno no entiende qué significa el orden de Melquisedec, no entiende la profundidad de este pasaje. Vamos a explicar. Resulta que Dios escoge primeramente al hermano de Moisés, a Aarón, como sacerdote del pueblo de Israel. Después, cuando están en la tierra prometida y entran las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví fue en los que fueron organizados como los sacerdotes. Y entonces de la orden de Aarón y de Leví es que entran todos los sacerdotes. Entonces usted, para poder ser sacerdote, tenía que pertenecer a esa orden de Aarón, ¿verdad? Pero resulta que Abraham, el primer profeta que existió, el primer patriarca que existió, resulta que cuando él entró y se dividieron la tierra entre él y el primo, Lot, resulta que Lot se jaló unas tortas y entonces Abraham va a cuidar a Lot y sucede algo lindísimo, importantísimo que entendamos, que es que nos ayuda a entender que antes de la ley ya existía esta orden de Melquisedec, porque Abraham es antes de Moisés, ¿verdad? Abraham ya tenía dentro de su corazón todo lo que después, muchos siglos después, o muchos años, perdón, después, Moisés iba a dejar escrito en la ley, ¿verdad? Pero ya Abraham lo tenía. Entonces, vamos aquí un par de pasajes para entender un poquito este concepto. Salmos 110, 2 al 4, Gaby, si quieres nos puedes leer. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá
su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, otra vez nos vuelven a hablar del orden de Melquisedec. Y ese orden de Melquisedec aparece por primera vez aquí en Génesis 14, del 17 al 20. Es la historia que les estaba contando un poquito de Abraham. Margarita, si quieren, nos puede leer ahí Génesis 14. Por favor. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer, no sé, y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Resulta que, recuerden, Lot es el primo de Abraham. En un momento los sirvientes de Abraham y los sirvientes de Lot estaban peleados. Entonces Abraham le dijo, hagamos una cosa, Lot, váyase usted, escoja esta tierra donde quiere vivir y yo me voy a ir al lado contrario. Lot escogió la zona más llana, la parte más linda y cerca de Sodoma. Entonces Lot se fue para allá y Abraham dijo, perfecto, yo me voy para el otro lado. Resulta que el lugar donde se metió Lot no era un lugar muy bonito. Agarran a Lot prisionero. Abraham se da cuenta, va, rescata a Lot, se trae un montón de ganancias que hasta ese momento no había tenido Abraham, ganancia económica, y entra un personaje que es Melquisedec, que es entra y trae bendición a Abraham, y Abraham le da el diezmo a Melquisedec. La ley, lo que cuando Moisés le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que agarrar el 10% de todo lo que ganen y traerlo al templo, eso sucedió muchísimos años después. Abraham, antes de la ley, ya tenía en su ADN el diezmar, pero el diezmo siempre tiene que ir dirigido hacia la iglesia. Y Abraham, no existía la iglesia, no había iglesia. Entonces vino esta persona dirigida directamente del Dios Altísimo. Los teólogos dicen que este Melquisedec es Jesús mismo, que vino, bendice a Abraham, y el momento que Abraham reconoce que este es Jesús, dice, ok, yo voy a diezmar de esto que me está dando, o de esta ganancia que tuve yo, y el 10% se lo voy a dar a Melquisedec. De alguna manera Abraham tenía en su corazón, en su ADN, el concepto de diezmar, que no es algo que fue instituido en la ley, sino simplemente Dios lo reconoce como una práctica que ya se hacía. ¿Okay? Entonces Melquisedec se cree que es Jesús mismo, que viene de una orden directamente de parte de Dios, un sacerdote directamente de parte de Dios. Todos los demás sacerdotes del pueblo de Israel venían de Aarón y venían de la tribu de Leví. ¿Okay? Entonces, esa es lo que significa esa orden de Melquisedec. Ese sacerdote directamente del Dios Altísimo es Jesús. Entonces, la enseñanza que nos deja esta tercera comparación es que los sacerdotes son personas imperfectas que tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados. En cambio, Jesús es el sacerdote perfecto sin mancha. Él no tiene que hacer sacrificios por sus propios pecados, y la orden de donde vienen los sacerdotes de los hombres, de parte de Aarón, y de Jesús de parte de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, esa es la tercera comparación que hace. Y después la otra comparación, la cuarta comparación que hace, es Jesús y los sacrificios, algo que estaba súper estructurado y súper entendido por el pueblo de Israel, y que el escritor trata de que la gente entienda
que estos sacrificios tenían que ver con lo que Jesús venía a hacer. Y entonces que ese momento de los sacrificios con Jesús se volvía el sacrificio perfecto y único. Kenita, yo no sé si andas por ahí. No, Kenita no anda por ahí. Caro, si quieres léenos ahí Levítico 1 del 27 al 31, por favor. Aquí está. Ah, bueno, entonces Kenita ya le ganó, Caro. Ok. Dale, Kenita. Ah, yo. Ok, Sí, ok. sí. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor mediante este proceso. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Esa era la estructura que Dios le había dado a Moisés para que le explicara al pueblo. Ok, cada vez que alguien peque, ustedes hacen esto y esa va a ser la forma en que ustedes pueden reconciliarse conmigo. Eso sí, usted pecaba, llevaba la cabrita, hacían una carne asada, porque eso cuando empiezan a explicar ahí, y la grasa quemada y el olor agradable, cuando uno va a una carne asada, uno dice, es riquísimo lo que huele ahí. Imagínense el fiestón que se armaba cada vez que habían estos sacrificios, ¿ok? Y entonces, cada vez que ustedes hacen eso, van y cada vez que ustedes pecan, ustedes hacen este sacrificio, ¿ok? Pero la próxima semana vuelven a pecar. Otra vez van y entonces búscanse otro cordero y van y traigan y hagan otra vez la carne asada que yo les mandé a hacer. Ese era el proceso de sacrificios que Dios le había dado al pueblo de Israel para que pudiera relacionarse con él, ¿verdad? Se dice que desde el espacio se puede ver una gran mancha roja donde antes está, o donde está ubicado el templo de Dios, porque durante muchos años había derramamiento de sangre, había derramamiento de sangre, había derramamiento de sangre. Entonces hay mucha sangre ahí en el subsuelo de todas las cabritas que han sido degolladas para poder continuar con ese proceso de purificación. ¿Ok? En cambio, el sacrificio de Jesús era único y completo y para siempre. No tenemos que hacer más penitencia que acercarnos a la gracia de Dios por medio de la cruz de Jesús. No tenemos nosotros que hacer otro sacrificio mayor que que el que Jesús ya hizo. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue tan perfecto que ya se vuelve completo y se vuelve para siempre, ¿verdad? Entonces ya ese proceso de sacrificios, ya ese tiempo de los sacrificios ya pasó. Ya ahora Jesús hizo el sacrificio completo y entonces ya uno entiende, ok, lo que había en el Antiguo Testamento era para que cuando llegara Jesús nos diéramos cuenta que aquellos sacrificios hacían la tarea, pero eran temporales. El sacrificio perfecto viene por medio de Jesús. Entonces, con esas cuatro comparaciones, el pueblo perdón, el escritor de Hebreos quería hacer que la gente pudiera entender que no es que venimos a abolir la ley, no es que ahora es borrón y cuenta nueva, no, sino que todo eso lo que venía a indicar era la obra de Jesús, por medio del sacerdote, por medio del sacrificio y por medio de su lugar de preeminencia como Dios mismo. ¿Okay? Entonces, después de hacer ese pasaje, lo que empieza a hacer el escritor de Hebreos es, ok, y todos los personajes que vemos desde los patriarcas hasta ahora empiezan a contarnos una historia de lo que nosotros estamos viviendo en este momento.
Y nos habla del concepto más lindo, que creo que es una de las partes favoritas mías del libro de Hebreos, que es la fe. Y empieza con una definición de la fe. Entonces, ahora sí, Caro, si quieres leernos Hebreos 11, del 1 al 3. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Esto es lo que se define como, el significado de la fe, ¿verdad? La fe demuestra la realidad de lo que encontramos. El pasaje más icónico, por así decirlo, es como lo escriben en la Reina Valera, ¿verdad? Que es, la fe es la esperanza siempre se me olvida. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta versión me gusta más porque es un poquito más entendible. Ok, lo que dice es, la fe no tiene nada que ver con lo que vemos, sino con la realidad que va a existir en un futuro de lo que nosotros esperamos que va a venir. Entonces, para el pueblo de Hebreos, durante muchos siglos se le decía, es que viene una promesa, viene una promesa. Lo que usted está viendo ahora es algo pequeñito, pero va a venir una promesa. ¿Va a venir una promesa de qué? De que ahora tenemos, va a venir un pueblo, va a venir un lugar santo, va a venir va a venir algo mejor, vamos a ser un pueblo escogido, y esa promesa siempre era como, pero espérense, en el futuro va a venir algo, pero espérense, en el futuro va a venir algo. Y la fe se centra en la idea de que yo estoy seguro de que ese algo va a venir. Y lo que está centrando aquí el libro de Hebreos es, ok, lo que tantos años estuvimos esperando, lo que a Abraham se le prometió, lo que a Moisés se le prometió y lo que todos los héroes de la fe estaban esperando era este momento, cuando viene a Jesús y hace efectivo toda esa promesa que tenemos en este momento, que habíamos esperado durante tanto tiempo. Deme un momentito para conectar aquí la computadora, porque si no me quedo sin carga. Entonces, el pueblo estaba esperando algo especial y el escritor de Hebreos dice, Jesús era lo que estábamos esperando todos durante tanto tiempo. Entonces, Hebreos 13, del 8 al 9, nos cuenta el cumplimiento de esa promesa. Margarita, si quieren, ¿nos lo puede leer? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Cuando Hebreos está hablando sobre toda esa tradición y sobre todas esas reglas que habían impuesto al pueblo de Israel y dice, vea, ese tipo de cosas no tienen ninguna idea, ninguna lógica. Lo que se estaba esperando, la importancia, el centro de nuestra fe es Jesucristo. Y lo que el pueblo de Israel estaba esperando era Jesucristo. Y nosotros ahora tenemos a Jesucristo. Y una de las cosas que tenía que el escritor de Hebreos dejar bien claro, y que a veces a nosotros, a la iglesia moderna, se nos olvida, es que Jesucristo existió desde antes de cualquier cosa, ¿verdad? Jesucristo está en el mismo fundación de la tierra, está Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Entonces, a veces a la iglesia moderna se le cree que Jesucristo nació el 25 de diciembre y de ahí en adelante es que empieza a existir Jesucristo. El escritor de Hebreos dice, no, 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 no. Abraham tuvo relación con Jesucristo. Moisés tuvo relación con Jesucristo. David tuvo relación con Jesucristo. Porque Jesucristo no es que empezó a existir en este momento. Jesucristo está desde antes. Entonces, cuando sucede la transfiguración, cuando está Jesucristo y están y bajan Abraham, Moisés y Elías, lo que Jesucristo les trata de explicar es que lo que a Abraham se le había prometido está cumplido en Jesucristo.
lo que a Moisés se le ha prometido está cumplido en Jesucristo. Y lo que Elías había visto está cumplido en Jesucristo. Entonces, el escritor de Hebreos dice, Jesucristo es el cumplimiento de esa fe donde antes estábamos esperando simplemente con una certeza de que iba a venir, pero ahora podemos estar seguros de que sí está acá, ¿verdad? Entonces empieza a explicar los conceptos de la fe, porque la fe se vuelve muy importante para la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la fe es el fundamento de nuestra fe, perdón, de nuestra organización o de nuestra iglesia. Sin fe, nosotros no podemos acceder a la iglesia, no podemos acceder a pertenecer a esta familia de Dios. Entonces aquí les dejé esta imagen porque quiero que durante la semana estemos siguiendo viéndola para entender que la fe nos ayuda a tener esos anteojos especiales para ver claro qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1. ¿Okay? Entonces quería dejarles con este pasaje en este libro de Hebreos que nos ayuda a entender un poco lo que pasaba o el puente entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y cómo nosotros ahora por medio de la fe podemos acceder al trono de la gracia de Dios y podemos acceder a la iglesia inicial, a esa iglesia primitiva y ahora a la iglesia moderna. Eso es lo que tenía para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todos se me quedan viendo con cara de no entendí ni jota. Digo yo, oh. Bueno, vamos a tener